¿Alguna vez te has preguntado qué harías si un día tu hija llegara a casa tomada de la mano de un hombre de tu misma edad y con los ojos llenos de lágrimas te dijera: «Mamá, ¿lo amo?» Yo siempre pensé que estaba preparada para cualquier cosa. Después de todo, la vida ya me había golpeado tantas veces. Pero cuando los vi allí, en el umbral de mi puerta, sus manos entrelazadas y sus miradas desafiando al mundo, supe que no había nada en mi corazón que me hubiera preparado para ese momento. Esta no es una historia de amor perfecta. Es una historia de heridas abiertas, de secretos guardados demasiado tiempo, de lágrimas que caen en la soledad de la noche. Pero también es una historia de perdón, de redención y de cómo aprendí que el amor verdadero no siempre llega en el momento correcto, pero sí cuando más lo necesitamos. ¿Te atreves a escucharla? Porque tal vez, en algún rincón de esta historia, también encuentres un pedazo de la tuya. Nunca pensé que un día tendría que enfrentarme a algo así. Jamás imaginé que la sangre que llevé 9 meses en mi vientre, la niña que vi dar sus primeros pasos entre las paredes húmedas de esta casa, un día regresaría tomada de la mano de un hombre que, al mirarlo, reflejaba las mismas arrugas y el mismo cansancio que yo cargaba en mi propio rostro. Lo vi ahí, parado junto a ella, con la lluvia golpeando el techo de chapa, y sentí que el mundo se desmoronaba bajo mis pies. No era la primera vez que la vida me sorprendía con un golpe seco, pero este fue diferente. Era como si el destino se burlara de mí, como si quisiera repetirme que no importa cuánto luches, los ciclos se repiten. Lucía me miraba con esos ojos grandes, enrojecidos por las lágrimas, y apretaba con fuerza la mano de aquel hombre. No tuve que preguntar quién era. Lo supe en el instante en que sus dedos se entrelazaron con los de ella. Lo supe porque vi en su mirada la misma terquedad que yo llevaba a los 20 años, cuando juré que nada ni nadie me separaría de Rafael. Pero ahora era diferente. Ahora era yo la madre, no la hija enamorada. Ahora era yo la que cargaba cicatrices invisibles, la que había aprendido a temerle al amor porque sabía cuánto podía doler cuando se rompe. «Mamá, por favor, no me mires así. Mateo es el hombre que amo. No me importa su edad ni lo que digan los demás». Quise hablar, pero mi garganta estaba cerrada. Las palabras se agolpaban en mi pecho, hirviendo como un río contenido tras un dique a punto de romperse. Cuando finalmente logré articular un sonido, mi voz salió temblorosa, quebrada. «¿Amor? ¿Llamas a esto amor, Lucía? ¿Sabes cuánto he sacrificado para que tú tengas una vida mejor? ¿Sabes lo que me ha costado mantenerme de pie cuando todo quería derrumbarme?» Ella apretó más la mano de Mateo, y sus labios temblaron al responder. «Lo sé, mamá, lo sé, pero no puedo evitar lo que siento. Mateo es bueno conmigo. Me hace sentir viva». Mis manos, ásperas y marcadas por los años de trabajo, se cerraron sobre el borde del delantal. Sentía la necesidad de aferrarme a algo para no desplomarme en el suelo. «Lucía, él tiene mi edad. ¿No entiendes lo que eso significa? No solo es lo que dirá la gente, es lo que viene después. La soledad, la pérdida, las lágrimas que un día no podrás contener». Mateo dio un paso al frente, pero yo levanté una mano,
pidiéndole silencio. No quería escuchar sus palabras todavía. No podía. Cerré los ojos y, de pronto, me vi de nuevo a los 20 años. El sol del pueblo bañaba los campos dorados, y Rafael me sonreía con esa mezcla de ternura y picardía que tanto me hizo caer rendida. En sus brazos, juré que nunca conocería el dolor. En sus labios, encontré promesas que parecían eternas. «Te protegeré toda la vida, Carmen», me decía mientras caminábamos descalzos sobre la tierra cálida. Yo le creí, y por creerle, pagué con cada lágrima que lloré después. La imagen se desvaneció y volví a la realidad. Lucía estaba de rodillas frente a mí, con las mejillas cubiertas de lágrimas. Sus manos temblorosas se aferraban a mi falda como si con eso pudiera evitar que su mundo se viniera abajo. «Mamá, no me obligues a dejarlo. Si lo haces, será como si me arrancaras el corazón». Un silencio pesado llenó la habitación. Afuera, la lluvia golpeaba el techo con fuerza, cada gota como un tambor que marcaba el ritmo de mi respiración entrecortada. Sentí que todo el dolor acumulado durante años quería estallar en un grito, pero no salió nada, solo un susurro. «Si de verdad lo amas, tendrás que demostrarme que no es un capricho. Porque si veo una sola lágrima en tus ojos por su culpa, juro que no lo perdonaré». Mateo, que había permanecido en silencio, me miró con una mezcla de tristeza y resolución. Sus labios se entreabrieron, y su voz, profunda y algo rota, llenó el espacio entre nosotros. «Doña Carmen, yo no vengo a arrebatar nada. Solo quiero amar a Lucía y darle la felicidad que se merece. Sé que es difícil de entender, pero mi amor por ella es sincero». Quise responderle, pero las palabras se me ahogaron en la garganta. Solo pude apartar la mirada y caminar hacia la ventana, mientras mis pensamientos se enredaban como hilos de lana vieja. ¿Y si está diciendo la verdad? ¿Y si pese a todo, él puede darle algo que yo nunca supe darle? ¿La libertad de amar sin miedo? No había respuestas. Solo un corazón agotado, una madre temerosa y una mujer que aún recordaba cómo se siente amar y perder. Nunca pude dormir aquella noche. Afuera, la lluvia seguía golpeando el techo, como si el cielo quisiera acompañar mis pensamientos, o quizá ahogar mis sollozos. Me senté junto a la ventana, con la vieja manta de lana sobre los hombros, mientras las gotas resbalaban por el cristal como las lágrimas que me negaba a dejar salir. Lucía se había encerrado en su habitación. Pude escucharla llorar, sus sollozos apagados al otro lado de la puerta de madera desgastada. Cada sonido era un pequeño puñal que se hundía en mi pecho. Mateo, por su parte, permanecía sentado en la silla del salón. Lo escuchaba toser de vez en cuando, una tos seca, profunda, como un eco de los años que pesaban sobre sus hombros. Me pregunté qué pasaba por su mente mientras esperaba. ¿Sentía miedo? ¿Remordimiento? ¿O simplemente una calma que yo era incapaz de comprender? Suspiré, con los dedos jugando nerviosos con el borde deshilachado de la manta. Las imágenes de mi juventud volvían una y otra vez, como fantasmas obstinados que no querían abandonarme. 20 años atrás,
Rafael y yo solíamos sentarnos en esta misma ventana, compartiendo el poco pan que teníamos y soñando con un futuro brillante. Él tenía ese aire despreocupado, ese encanto que hacía que todas las mujeres del pueblo lo miraran con ojos de deseo. Pero era a mí a quien había elegido, o al menos eso creía yo. Recuerdo la noche en que me juró amor eterno. Estábamos en la vieja plaza del pueblo, las farolas lanzando su luz amarillenta sobre los adoquines húmedos. Rafael me tomó las manos entre las suyas, cálidas y fuertes, y me dijo con esa voz dulce que siempre lograba desarmarme: Carmen, nunca te dejaré. Pase lo que pase, siempre estaré a tu lado. Yo le creí. Con la inocencia de mis 20 años, con el corazón abierto de par en par, le creí. Y quizá fue ese el mayor error de mi vida, porque solo 5 años después me dejó. Me dejó con una niña de 3 años en brazos, una montaña de deudas y un corazón hecho trizas. Aquella mañana lo vi partir sin volver la vista atrás, llevándose con él la última chispa de esperanza que quedaba en mí. Me encontré sola en una casa demasiado grande para mi tristeza, con Lucía durmiendo a mi lado en un colchón demasiado frío. Cada noche, cuando ella cerraba los ojos, yo lloraba en silencio, dejando que las lágrimas empaparan la almohada mientras me prometía que mi hija nunca tendría que pasar por lo mismo. Te lo juro, Lucía, nunca dejaré que un hombre te haga sufrir. Susurraba sobre su cabello suave, con la voz rota y el pecho vacío. Ahora, décadas después, aquí estaba yo, enfrentándome a una versión de mis peores miedos. Lucía enamorada de un hombre mayor. Un hombre que, al igual que Rafael en el pasado, le prometía amor y protección. Pero ¿cuánto valían esas promesas? Cerré los ojos y escuché mi propio corazón latir con fuerza, preguntándome si estaba siendo demasiado dura o no lo suficiente. El amanecer llegó con un cielo gris y cargado de nubes. No había dormido ni un minuto. Bajé a la cocina y encendí la cafetera vieja. El aroma del café, llenando la estancia y trayendo un poco de calidez a la mañana. Mateo seguía allí. Me sorprendió verlo despierto, sentado en silencio con las manos entrelazadas sobre las rodillas. Sus ojos tenían un brillo extraño, mezcla de cansancio y determinación. Doña Carmen, comenzó, pero levanté la mano para detenerlo. Carmen, llámame Carmen, dije en un susurro. No sé por qué lo permití. Quizá porque estaba demasiado agotada para mantener las barreras levantadas. Él asintió lentamente. Carmen, sé que es difícil entenderlo. Ni yo mismo pensé que volvería a amarme. ¿Quién? Mi vida ha estado marcada por la pérdida y la soledad, igual que la suya. Lo miré, desconfiada pero curiosa. Sus palabras despertaron algo en mí, un eco de mi propia tristeza. Perdí a mi esposa y a mi hijo hace 20 años, continuó, su voz temblando ligeramente. Desde entonces, mi existencia no ha sido más que un intento de sobrevivir día a día, hasta que conocí a Lucía. Ella devolvió la luz a mi vida. Quise decir algo, pero la garganta se me cerró.
Carmen, no pido su bendición de inmediato. Solo le pido la oportunidad de demostrarle que mi amor por su hija es verdadero. Me quedé en silencio, mirando el humo que se elevaba del café. Dentro de mí, las emociones chocaban como olas furiosas. Miedo, rabia, tristeza y en un rincón muy pequeño, una chispa de comprensión. Quizá, solo quizá, este hombre no era Rafael. Quizá había algo diferente en sus ojos. Algo que no era deseo, ni pasión fugaz, sino una ternura madura, una promesa de cuidado y respeto. Pero no podía bajar la guardia. Aún no. Mateo, si alguna vez veo que Lucía sufre por ti, no me temblará la mano para apartarte de su vida. Él asintió solemnemente. Lo entiendo. Y le juro que jamás dejaré que eso ocurra. Afuera, el sol comenzaba a asomarse tímidamente entre las nubes. En ese momento, escuché la puerta de la habitación de Lucía abrirse. Ella apareció con los ojos hinchados de tanto llorar, pero en su rostro había una determinación que me recordó a la joven Carmen, que una vez fui. Mamá, no voy a dejarlo. Pase lo que pase, quiero estar con él. Y en sus ojos vi reflejada mi propia juventud, mis propios errores y esperanzas. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda, mientras una pregunta martilleaba en mi mente. ¿Estoy a punto de perder a mi hija o de salvarla de un destino como el mío? A veces me pregunto en qué momento comenzó a cambiar la vida de mi hija. ¿Cuándo fue que su corazón se abrió a un amor tan inesperado, tan complicado, tan condenado a los ojos del mundo? Yo, que siempre me esforcé por protegerla de los fantasmas que me persiguieron durante años, no me di cuenta de que ella ya había elegido su propio camino. Esa mañana, después de la conversación en la cocina con Mateo, me sentí como si estuviera caminando sobre un hilo fino, suspendido sobre un abismo. No podía permitirme caer, porque si lo hacía, arrastraría a Lucía conmigo. Ella ya estaba en el jardín, de pie bajo el sol pálido que lograba colarse entre las nubes. Su cabello se movía suavemente con la brisa, y por un instante vi a la niña que solía correr descalza entre las flores, con las rodillas llenas de raspones y las manos siempre sucias de tierra. Pero ya no era una niña. Lucía era una mujer de 28 años, con sueños y miedos propios, con un corazón que latía por alguien que yo apenas comenzaba a conocer. Me apoyé en el marco de la puerta, observándola sin ser vista. No pude evitar recordar la primera vez que la escuché mencionar a Mateo, aunque en ese entonces no supe quién era. Mamá, hoy conocí aquí a alguien muy interesante en la cafetería. Me dijo una tarde, meses atrás, durante una de sus escasas llamadas desde la ciudad. Yo apenas presté atención, ocupada como estaba doblando la ropa en la pequeña mesa del salón. ¿Un compañero de trabajo?, pregunté distraída. No, es alguien diferente. Tiene una forma de escucharme que me hace sentir, no sé, como si realmente importara lo que digo. En ese momento pensé que se trataba de un joven cualquiera, quizá un amigo, quizá un enamorado más. No le di importancia.
¿Cómo podrías haber imaginado que aquel alguien diferente era un hombre con más primaveras que yo en la espalda? Lucía no sabía que yo había empezado a unir las piezas la primera vez que vi a Mateo, mucho antes de aquella noche en que lo trajo a casa. Era un día lluvioso en el pueblo, y yo había decidido hacer unas compras en el mercado. Entré a la pequeña cafetería de la esquina para refugiarme del aguacero, y allí estaban ellos. Lucía y un hombre mayor sentados en una mesa junto a la ventana. Ella reía. Una risa suave y sincera que hacía años no escuchaba. Él la miraba con una mezcla de ternura y admiración, como si cada palabra que salía de los labios de mi hija fuera un regalo precioso. Recuerdo haber sentido un nudo en el estómago. Me alejé antes de que pudieran verme, pero la imagen quedó grabada en mi mente como una herida abierta. Ahora en el jardín, la vi cerrar los ojos y levantar el rostro hacia el sol, como buscando fuerzas en su calor tímido. Quise llamarla, pero las palabras se quedaron atrapadas en mi garganta. Había tanto que decir, y al mismo tiempo, nada. Volví a la cocina, donde Mateo seguía sentado, las manos entrelazadas y la mirada fija en el suelo. Había en él un aire de paciencia, como si supiera que cualquier precipitación solo empeoraría las cosas. ¿Por qué, Lucía?, pregunté finalmente, rompiendo el silencio. Él levantó la vista, sorprendido por la pregunta. No lo sé, Carmen. No podría explicarlo aunque lo intentara. Fue como si de repente todo el dolor que llevaba acumulado durante años encontrara un bálsamo en su sonrisa. Lo observé atentamente. Había sinceridad en sus ojos, una honestidad que me resultaba casi dolorosa de aceptar. Pero la voz de mi madre resonaba en mi mente como un eco antiguo. Los hombres siempre prometen el cielo, pero te dejan con el infierno. Suspiré. Mateo, mi hija es lo más valioso que tengo en este mundo. Si alguna vez le rompes el corazón, no me temblará la mano para apartarte de su vida. Lo sé, dijo él con un hilo de voz, y tiene todo el derecho de hacerlo. Esa noche, mientras intentaba conciliar el sueño, me sorprendí pensando en Rafael. ¿Había sido tan honesto alguna vez? ¿O fui yo quien no quiso ver las señales? Recordé sus manos sobre las mías, su risa fácil, sus palabras dulces, y luego el silencio helado que dejó tras de sí cuando se marchó. Me juré que Lucía nunca sufriría como yo. Pero, ¿cómo podía protegerla ahora si el enemigo no era un hombre cruel, sino el mismo amor que ella creía haber encontrado? A veces me descubro a mí misma observándolos desde lejos. Es extraño. Jamás pensé que sería esa clase de madre que espía desde la ventana, que escucha los murmullos de la risa de su hija y de ese hombre al que aún no logro llamar por su nombre sin que algo en mi pecho se contraiga. Pero aquí estoy, apoyada en el marco de la puerta, con los brazos cruzados y el corazón latiendo demasiado rápido, escuchando cómo Lucía y Mateo cocinan juntos en la pequeña cocina. Él corta las verduras con manos firmes pero cuidadosas, y ella ríe cuando él intenta probar el guiso con la cuchara de madera, haciéndole un gesto de desaprobación como una niña que protege un secreto delicioso. «¡Así no!», le dice ella, quitándole la cuchara con un leve empujón en el hombro. Su risa... Hace tanto tiempo que no la escuchaba así.
No desde que era pequeña, y la Zi hacía cosquillas en la cama hasta que no podía más de tanto reír. Quiero enojarme. Quiero irrumpir en la cocina y decirle a Lucía que basta, que ese hombre no es para ella, que no puede estar tan ciega. Pero mis pies se quedan clavados en el suelo, y en lo más profundo de mí, una voz suave y traicionera susurra: ¿y si esta vez no se repite la historia? Esa noche, cuando nos sentamos los tres en la mesa, el ambiente era denso, casi sólido. El sonido de los cubiertos chocando contra los platos parecía amplificado, como si la casa misma contuviera la respiración. Mateo servía el arroz con la misma naturalidad con la que uno respira. Lucía, a su lado, lo miraba con un cariño que me dolía más que 1000 agujas clavándose en mi piel. No era un cariño caprichoso, ni ese fuego efímero que sentía yo por Rafael cuando era joven. Había en su mirada una calma, una certeza que me desarmaba. Yo comía en silencio, sintiendo que cada bocado era una lucha. Por un lado, la madre protectora que llevo dentro gritaba, rogándome que pusiera fin a esta locura antes de que fuera demasiado tarde. Por el otro, la mujer cansada que también soy, esa que a veces sueña, en lo más profundo de la noche, con alguien que le tome la mano y le diga que ya no tiene que luchar sola. Después de cenar, me quedé recogiendo los platos mientras Lucía salía a tomar aire al jardín. Mateo se ofreció a ayudarme, y por un instante dudé. Pero lo permití. Lavábamos los platos en silencio. El agua caliente y el jabón llenaban el aire de un aroma limpio, que contrastaba con el nudo que sentía en la garganta. «Carmen», dijo finalmente, su voz baja, casi un susurro. «No quiero que piense que estoy aquí para aprovecharme de su hija». No respondí. Me limité a enjuagar un vaso, observando cómo las burbujas se rompían en la superficie. «Sé lo que parece desde fuera», continuó. «Yo mismo lo pensaría si no fuera porque la amo de verdad». Mis manos temblaron levemente. Cerré el grifo y me sequé con el delantal, sin mirarlo. No basta con amar, Mateo. El amor puede ser cruel. Puede destruir más de lo que construye. Lo sé porque lo he vivido. Lo sé, respondió él. Pero también sé que puede sanar. Esa noche no pude dormir. Escuchaba el leve crujir de las maderas mientras Lucía caminaba por el pasillo y entraba en su habitación. Desde mi cama, la oí sollozar, y cada sonido era un golpe directo a mi pecho. ¿Cómo puedo protegerla de algo que ya está tan profundamente arraigado en su corazón? ¿Y si al intentar salvarla, termino empujándola aún más hacia el abismo? Me di la vuelta en la cama, pero el sueño no venía. Afuera, el viento agitaba las ramas de los árboles, y por un momento creí escuchar la voz de Rafael llamándome desde el pasado, burlándose de mi vulnerabilidad. ¿Ves? Ahora es tu hija la que ama demasiado. Por la mañana, el sol apenas asomaba entre las nubes cuando salí al jardín. Allí estaba Mateo, sentado en el viejo banco de madera, con las manos entrelazadas y la mirada perdida en el horizonte. «No ha dormido bien», comenté sin pensarlo, sorprendida por mi propia voz. Él levantó la vista y sonrió, una sonrisa cansada, pero sincera.
He dormido peor antes. Estar aquí, aunque sea difícil, me hace sentir en paz. Nos quedamos en silencio. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que no necesitaba llenar el aire con palabras. Había algo en su presencia que, aunque me negaba a admitirlo, no era desagradable. Me odié por sentirlo. Más tarde, mientras preparaba el desayuno, escuché cómo Lucía se acercaba a la cocina, aún con el rostro hinchado por el llanto de la noche anterior. Me abrazó por la espalda, como cuando era niña. «Mamá, gracias por no echarlo anoche». No supe qué decir. Mi corazón quería gritarle que aún podía perderlo todo, que no se aferrara a un sueño que podría convertirse en pesadilla. Pero mi boca solo susurró: «Lucía, espero que sepas en qué te estás metiendo». Ella me acepté que ella asintió, y por un instante sentí que ambas estábamos demasiado cansadas para seguir luchando la una contra la otra. El sonido de los nudillos golpeando la madera de la puerta me arrancó de mis pensamientos. Era un golpe seco, casi tímido, pero suficiente para hacerme dar un respingo. Estaba sentada en la mecedora del salón, con la taza de café entre las manos, observando cómo Lucía y Mateo reían suavemente en el jardín, mientras regaban las plantas. Había algo tan íntimo en la forma en que se miraban, tan cálido, que por un instante me encontré preguntándome si alguna vez Rafael me miró así, o si solo fue mi juventud la que quiso creerlo. Pero el golpe en la puerta volvió a sonar, esta vez más fuerte. Me levanté con un suspiro dejando la taza sobre la mesa. Caminé hacia la entrada, con la sensación extraña de que algo estaba a punto de cambiar para siempre. Al abrirla, mi corazón se detuvo. Ahí estaba él, Rafael, el hombre que me enseñó a llamar y luego me enseñó lo que era el vacío. Su cabello, que alguna vez fue negro como la noche, ahora era blanco y escaso. Su piel mostraba las huellas de los años y los errores, y sus ojos tenían un brillo apagado, como un fuego que hace tiempo dejó de arder. «Carmen», dijo con voz ronca, cargada de un cansancio que parecía venir de muy dentro. «Sé que no merezco estar aquí, pero tenía que venir». Me quedé sin palabras. Sentí que la sangre me hervía en las venas y, al mismo tiempo, un frío helado me subía por la espalda. «¿Qué demonios haces aquí?», fue lo único que logré articular, con la voz más temblorosa de lo que me hubiera gustado. «Supe lo de Lucía», respondió, bajando la mirada como un niño atrapado en falta. «Supe que está con un hombre mayor, y no pude evitar pensar que tal vez está repitiendo tu historia». La rabia me golpeó en el pecho con fuerza. ¿Él venía a dar lecciones después de abandonarnos tantos años atrás? ¿Tú vienes a hablarme de historias que se repiten?, le espeté, apretando los puños. «Rafael, tú no tienes derecho a abrir la boca, no después de lo que hiciste». «Lo sé», admitió en un susurro. «No vengo a justificarme. Solo necesito ver a mi hija, saber que está bien». Mis piernas temblaron. Por un instante, pensé en Lucía jugando en el suelo, con las rodillas raspadas y las manos llenas de barro.
preguntando por qué su papá no volvía a casa. Recordé las noches en las que le inventaba historias para ocultarle la verdad, mientras yo lloraba a solas en la cocina. Han pasado 25 años, Rafael, dije con un hilo de voz. 25 años en los que Lucía y yo aprendimos a vivir sin ti. ¿Ahora pretendes aparecer como si nada? Él asintió, aceptando el peso de mis palabras. Pero no se movió. Se quedó allí, en el umbral de la puerta, como un fantasma que no sabe si merece entrar. Detrás de mí, escuché pasos. Lucía apareció en el salón, su sonrisa desvaneciéndose al ver la figura de Rafael en la puerta. ¿Papá? Su voz era apenas un susurro, cargado de incredulidad. Rafael alzó la vista, sus ojos llenándose de lágrimas. Lucía, ¿cuánto has crecido? Ella dio un paso hacia adelante, pero yo la detuve con un gesto firme. No, Lucía, no le des esa satisfacción. Este hombre no tiene derecho a nada después de lo que hizo. Mamá, protestó ella con la voz quebrada. No, Lucía, yo fui la que estuvo aquí cuando enfermabas, cuando llorabas en las noches preguntando por qué no tenías un padre como los demás niños. Yo fui la que limpió tus lágrimas y escondió las mías. Él no. Rafael se cubrió el rostro con las manos, dejando escapar un sollozo ahogado. Lo siento. Sé que nunca podré reparar el daño, pero, por favor, déjame ver a mi hija. Déjame explicarle. Lucía me miró, sus ojos grandes y húmedos, suplicándome que cediera. Y por primera vez en años, sentí que no estaba segura de nada. Esa noche, el aire en la casa era tan pesado que costaba respirar. Rafael estaba sentado en la sala, con la espalda encorvada y los ojos rojos de tanto llorar. Lucía a su lado, con la mano temblorosa sobre la suya. Yo permanecí en la cocina, con las manos apoyadas sobre la mesa y el corazón latiendo como un tambor desbocado. Mateo se acercó en silencio, su presencia tranquila pero firme. ¿Está bien si me quedo?, preguntó con un tono suave. No lo sé, respondí sinceramente. No sé si hay algo bien esta noche. Él asintió, comprendiendo más de lo que las palabras podían expresar. La voz de Rafael llegó desde la sala, quebrada y débil. Lucía, cuando me fui, pensé que estaba haciendo lo mejor. Pensé que era demasiado joven, demasiado cobarde para ser un buen padre. Pero cada día desde entonces he cargado con la culpa. ¿Y eso qué cambia ahora?, preguntó ella con un hilo de voz. Nada, admitió él, pero necesitaba decírtelo antes de morir. Mis piernas se debilitaron al escuchar esas palabras. ¿Morir? Rafael levantó la vista y por primera vez en décadas me miró directamente a los ojos. Tengo cáncer, Carmen, y no me queda mucho tiempo. Aquella noche, el aire dentro de la casa era tan denso que sentía como si pudiera cortarse con un cuchillo. Rafael estaba sentado en el sofá, la espalda encorvada, las manos temblorosas apoyadas sobre las rodillas. Su cabello blanco, escaso, parecía más débil bajo la luz mortecina de la lámpara. Lucía se había sentado a su lado, las manos juntas en su regazo, sin atreverse a mirarme. Yo permanecía de pie, junto al marco de la puerta de la cocina,
con los brazos cruzados y el corazón martilleando en mi pecho. Mateo estaba en el rincón más alejado de la sala, en silencio. Sus ojos serenos pero con una sombra de incomodidad. Mi mente era un torbellino. 25 años habían pasado desde la última vez que Rafael y yo compartimos un techo. Y ahora, aquí estaba, sentado como un espectro de mi pasado, confesando un cáncer terminal y suplicando redención. «Carmen». Su voz era ronca, cargada de un cansancio que parecía arrastrar desde lo más profundo de su alma. «No espero que me perdones. No lo merezco. Pero quiero pasar los días que me quedan cerca de Lucía, aunque sea solo para verla». «¿Cerca?» Mi voz temblaba, pero no de tristeza, sino de rabia contenida. ¿Ahora te acuerdas de que tienes una hija? ¿Ahora, cuando la muerte te ronda? Rafael bajó la cabeza, incapaz de sostener mi mirada. Lucía apretó los labios, sus ojos llenos de lágrimas mientras sus dedos se aferraban a la tela de su vestido. «Mamá, él está enfermo», susurró. «No puede cambiar el pasado, pero quizá necesita cerrar sus heridas antes de irse». Sentí que mi pecho se apretaba, que la vieja herida que Rafael dejó en mi corazón se reabría con cada palabra de Lucía. «¿Y qué hay de mis heridas, Lucía? ¿Quién las cerró? ¿Quién estuvo allí cuando llorabas por un padre que nunca volvía?» «Fui yo. Solo yo». Mi hija apartó la mirada, y en ese gesto vi a la mujer que había criado. Fuerte, determinada, pero aún con un rincón de niña herida en su interior. Mateo, que hasta entonces no había dicho palabra, habló con esa calma que parecía caracterizarlo. «Carmen, quizá no es cuestión de él, sino de ustedes dos. Tal vez hay cosas que necesitan decirse después de tanto tiempo». Lo miré, sorprendida de que se atreviera a intervenir, pero no encontré dureza en su rostro, solo una comprensión que me desconcertó. Horas después, Rafael dormía en Cersa. Dormí en el sofá, exhausto, con una manta cubriéndole los hombros. Lucía se había encerrado en su habitación, y Mateo estaba en la cocina preparando una infusión para calmar los nervios. Yo me senté frente a él, con las manos entrelazadas sobre la mesa. «No puedo creerlo», susurré. «Después de todo este tiempo, aparece así, como si nada hubiera pasado». Mateo dejó la tetera sobre la mesa y se sentó frente a mí. «A veces las personas no sabemos cuánto daño causamos hasta que es demasiado tarde», dijo con voz baja. «Lo sé porque yo también he perdido cosas que no puedo recuperar». Lo observé en silencio. Había algo en la forma en que hablaba, en la serenidad de sus palabras, que hacía que mi ira se templara aunque no quisiera. «No confío en él», admití, «y no sé si puedo perdonarlo». Mateo asintió. «No tiene que hacerlo, pero tal vez perdonarse a sí misma sí». Sus palabras me golpearon como un rayo. ¿Perdonarme? ¿Por qué debería? Pero en lo profundo de mi ser, sentí que había algo de verdad en lo que decía. Al día siguiente, me desperté antes del amanecer. El cielo estaba aún cubierto de estrellas, y la brisa fría del pueblo se colaba por las rendijas de la ventana. Me encontré a Rafael en el jardín, sentado en el banco de madera, tosiendo con dificultad.
por un momento, lo vi no como el hombre que me había abandonado, sino como un anciano frágil, enfrentando sus últimos días. Me acerqué lentamente. «Nunca imaginé que volvería a verte así», dije en un susurro. Él levantó la vista, sus ojos enrojecidos. «Ni yo imaginé que tendría la oportunidad. Carmen, lamento todo lo que te hice. Lo lamento cada día desde que me fui». Quise decirle que sus palabras llegaban demasiado tarde, que no podían deshacer el daño, pero mi voz se quebró y en su lugar sentí cómo las lágrimas me llenaban los ojos. «Rafael, Lucía no merece cargar con nuestro pasado. No le quites la paz que ha encontrado». Él asintió, con un gesto débil, y por primera vez en años sentí que el peso en mi pecho se aligeraba un poco. Aquella noche, mientras preparábamos la cena, Lucía entró en la cocina con una expresión de firmeza en su rostro. «Mamá, quiero que sepas que amo a Mateo. No es un capricho, no es algo que vaya a pasar». Me detuve, con la cuchara de madera aún en la mano. Mateo estaba a su lado, con la cabeza ligeramente agachada, respetuoso, como siempre. «Lo sé», respondí finalmente, mi voz apenas un hilo, y aunque me cueste aceptarlo, sé que no puedo detenerte. Lucía se acercó y me abrazó con fuerza. Por un instante, sentí que la niña de las rodillas raspadas había regresado, buscando consuelo en los brazos de su madre. Mateo me miró entonces, sus ojos llenos de gratitud y promesas silenciosas. «Carmen, le juro que jamás la haré sufrir». Yo asentí, sin palabras. Tal vez por primera vez quise creerle. Hay noches en las que el silencio es tan profundo que puedo oír mi propio corazón latir en la oscuridad. Son esos momentos en los que los recuerdos me asaltan sin piedad, donde los rostros del pasado y las emociones del presente se mezclan en una maraña imposible de separar. En esta casa ahora conviven dos hombres, cada uno cargando sus propias cicatrices, sus propios errores y pérdidas. Uno, el padre de mi hija, que regresa como un fantasma pidiendo redención. El otro, un hombre que nunca formó parte de mi vida, pero que ha conquistado el corazón de Lucía de un modo que aún me cuesta aceptar. Y yo, atrapada entre el rencor y la compasión, entre la necesidad de proteger a mi hija y el deseo de no volver a verla sufrir como yo sufrí. Aquella mañana desperté antes que el resto, como siempre. El cielo aún estaba teñido de un azul oscuro, con las primeras luces del alba asomando tímidamente en el horizonte. Caminé hasta la cocina y preparé café, buscando en su aroma el consuelo que tantas veces había encontrado en mis madrugadas solitarias. Mientras la cafetera borboteaba, oí una tos seca proveniente del salón. Era Rafael. Lo encontré sentado en el sofá, con la manta cubriéndole los hombros y la mirada perdida en algún punto invisible de la pared. «No deberías estar levantado», le dije, sin ocultar el cansancio en mi voz. «No podía dormir», respondió, con un hilo de voz. «Cada noche pienso en todas las cosas que debería haber hecho de otra manera». Suspiré, apoyando la taza de café sobre la mesa. «No sirve de nada atormentarse por el pasado, Rafael.
no se puede desandar el camino. Él asintió lentamente. Lo sé, pero quizás aún puedo hacer algo bien, aunque sea una sola cosa. Lo miré en silencio. Había en su rostro una tristeza tan profunda que por un instante quise extender mi mano y tocar la suya, como solía así hacerlo cuando aún éramos jóvenes, y yo creía que el amor podía con todo. Pero me contuve. Algunas heridas nunca cicatrizan del todo. Más tarde, en el jardín, vi a Lucía y a Mateo sentados en el banco de madera. Ella apoyaba la cabeza en su hombro, y él le acariciaba el cabello con ternura. Era una escena tan íntima, tan serena, que sentí cómo un nudo se formaba en mi garganta. ¿Era eso lo que había buscado toda mi vida y nunca encontré? Ese tipo de amor silencioso, sin promesas grandilocuentes, pero con la presencia constante de quien está dispuesto a quedarse. Lucía levantó la vista y me vio observándolos desde la ventana. Sonrió, una sonrisa tímida pero llena de luz. Yo respondí con una leve inclinación de cabeza y aparté la mirada, sintiendo una mezcla de alivio y miedo. ¿Y si realmente la hace feliz? ¿Y si este amor, por improbable que parezca, es lo único verdadero en sus vidas? Pero entonces el pensamiento oscuro que siempre acechaba regresó. ¿Y si termina como el mío? ¿Y si un día la deja rota y sola? ¿Cómo me dejó Rafael a mí? Por la tarde, mientras preparábamos la comida, Lucía se me acercó con una expresión seria. «Mamá, tenemos que hablar». La miré, temiendo lo peor. He decidido quedarme con Mateo pase lo que pase. Sé que no es lo que esperabas para mí, pero nunca he sido tan feliz como lo soy con él. Me apoyé en la encimera, sintiendo que las piernas me flaqueaban. ¿Y si un día despiertas y te das cuenta de que el precio de ese amor era demasiado alto, Lucía? Ella me tomó las manos, apretándolas con fuerza. No me importa el precio. Quiero vivir esto, aunque solo sea por un tiempo. Prefiero amar de verdad y sufrir, que no haber amado nunca. Sus palabras me golpearon en el pecho con la fuerza de una verdad que siempre me negué a aceptar. Esa noche, cuando el viento azotaba las ventanas y la lluvia comenzaba a caer, Rafael se acercó a mí mientras doblaba la ropa en el salón. «Carmen, sé que ya no hay espacio para mí en tu corazón, y lo entiendo. Pero gracias por dejarme estar aquí, aunque sea unos días». Lo miré, y por un instante no vi al hombre que me abandonó, sino a un anciano frágil, consumido por la culpa y la enfermedad. «Rafael, nunca dejarás de ser el padre de Lucía. Pero lo que había entre nosotros murió hace mucho tiempo». Él asintió, con lágrimas silenciosas deslizándose por sus mejillas. «Lo sé, y me duele más de lo que imaginé». Cuando me retiré a mi habitación, escuché las voces suaves de Lucía y Mateo en el pasillo. Susurraban palabras de amor, promesas sencillas que parecían tejidas con hilos de esperanza. Cerré los ojos y dejé que una lágrima solitaria se deslizara por mi rostro. Por primera vez en años, me permití pensar que tal vez, solo tal vez, el amor verdadero no siempre llega en el momento correcto, ni de la forma esperada, pero aún así merece ser vivido. Las semanas parecían desvanecerse entre mis dedos como arena fina. Cada día traía consigo una nueva certeza,
y al mismo tiempo un miedo renovado. Mi hija reía más que nunca. Sus ojos brillaban con una luz que no le había visto desde niña. Mateo, a su lado, parecía un hombre renacido. Y sin embargo, en la quietud de la noche, yo podía ver lo que Lucía no quería ver. Ese brillo apagado en la mirada de Mateo cuando creía que nadie lo observaba. La manera en que a veces se llevaba una mano al pecho tras una tos persistente. O el leve temblor en sus dedos cuando sostenía una taza de té. Lo supe antes de que me lo confesaran. Tal vez porque una madre siempre lo sabe. Tal vez porque yo misma aprendí a reconocer los gestos de alguien que carga un peso demasiado grande para compartirlo. Fue una mañana fría cuando me encontré a Mateo en el jardín, sentado en el viejo banco de madera. La niebla cubría la hierba y el aire estaba impregnado de ese olor húmedo que siempre trae el invierno. ¿No es temprano para estar aquí fuera?, pregunté suavemente, sin querer asustarlo. Él levantó la vista y me regaló una sonrisa tenue, de esas que contienen más tristeza que alegría. A veces el frío me ayuda a recordar que sigo aquí, que todavía puedo sentir algo. Me senté a su lado, envuelta en mi chal, y por un instante nos quedamos en silencio, escuchando el canto lejano de un gallo en el pueblo. «Lo sabe, ¿verdad?», pregunté finalmente. Mateo asintió, con la mirada fija en sus manos. El diagnóstico llegó hace meses. Cáncer de pulmón, etapa avanzada. Los médicos dicen que no hay mucho por hacer. Sentí un nudo en la garganta. Por mucho que lo hubiera intuido, escucharlo de sus labios fue como un golpe directo al pecho. ¿Lucía lo sabe? No, respondió, y su voz se quebró. No he tenido el valor. No quiero que sus días conmigo estén llenos de tristeza. Lo miré, intentando encontrar las palabras correctas. Pero no existían. ¿Cómo se le dice a un hombre condenado que merece ser amado hasta el final? Esa tarde, Lucía cocinaba en la cocina, tarareando una vieja canción mientras picaba verduras. Yo la observaba desde el umbral, preguntándome cómo reaccionaría cuando la verdad saliera a la luz. «Mamá», dijo sin apartar la vista de la tabla de cortar, «nunca pensé que podría sentirme tan plena. Mateo me hace sentir que todo lo vivido antes de él era solo una preparación para esto». Quise decirle la verdad en ese instante, abrirle los ojos antes de que el destino lo hiciera por mí. Pero al ver su rostro iluminado por esa felicidad pura, me faltó el valor. La noche cayó como un manto pesado, y el frío se filtraba por las rendijas de la vieja casa. Rafael estaba en su habitación, cada vez más débil, aunque su presencia era un recordatorio constante de los errores del pasado. Mesha, me encontraba en la sala, doblando la ropa, cuando escuché a Mateo toser violentamente en el pasillo. Corrí hacia él y lo encontré apoyado contra la pared, luchando por recuperar el aliento. «Mateo, necesitas ver a un médico», dije, mi voz cargada de una urgencia que no podía ocultar. Él negó con la cabeza, con los ojos húmedos por el esfuerzo. «No quiero hospitales. No ahora. Quiero estar aquí, con ella». Lo ayudé a sentarse y me arrodillé a su lado.
Por un momento, el pasado y el presente se entrelazaron en mi mente. Rafael marchándose sin mirar atrás. Mateo permaneciendo aun cuando sabe que no le queda mucho tiempo. «Te lo ruego», susurré. «No le quites la oportunidad de prepararse. No la dejes enfrentarse a esto sola cuando llegue el momento». Mateo me miró, y en sus ojos encontré un mar de emociones. Miedo, amor, resignación. Mañana se lo diré. Al día siguiente, la verdad cayó sobre Lucía como un rayo en mitad de la tormenta. La vi quedarse sin aire, su cuerpo temblando mientras escuchaba a Mateo hablar, con voz quebrada, confesando la enfermedad que le robaba los días uno a uno. No puede ser», dijo ella, con lágrimas resbalando por sus mejillas. «Tiene que haber un tratamiento, una oportunidad». «Ya no, mi amor», respondió él, con la voz apenas un susurro. «Pero tenemos ahora, y eso es suficiente para mí». Lucía se abrazó a Kael con desesperación, como si pudiera impedir que el tiempo siguiera avanzando. Y yo, de pie en el umbral, sentí cómo mi corazón se rompía una vez más. Pero esta vez no por mí, sino por ella. Esa noche, mientras los tres cenábamos en silencio, pensé en todas las vueltas que da la vida. ¿Cómo alguien puede entrar en tu mundo sin aviso y cambiarlo todo? ¿Cómo el amor, por mucho que uno intente resistirse, siempre encuentra un modo de abrirse paso, aun cuando su permanencia sea efímera? Miré a Lucía, con sus ojos rojos por el llanto, y luego a Mateo, que la observaba como si cada segundo a su lado fuera un tesoro. Y comprendí que aunque yo nunca había conocido un amor así, mi hija sí lo tenía. Y eso debía bastar. Los días comenzaron a acortarse, no porque el invierno se acercara, sino porque la vida misma de Mateo parecía consumirse como la llama de una vela al final de su mecha. Cada mañana, cuando me levantaba y lo encontraba en el jardín, sentado en el banco de madera con una manta sobre los hombros, sentía que el tiempo nos estaba robando algo precioso. Su piel se veía más pálida, sus manos más temblorosas, pero sus ojos aún brillaban cuando miraban a Lucía. Ella se esforzaba en mantener la sonrisa, en hacer que sus días juntos siguieran siendo luminosos, a pesar de la sombra que se cernía sobre ellos. Cocinaba sus platos favoritos, llenaba la casa de flores frescas y se sentaba a su lado cada noche, leyendo en voz alta como si cada palabra pudiera detener el avance implacable de la enfermedad. Yo la observaba desde la puerta, sintiendo cómo mi propio corazón se quebraba en 1000 pedazos. Recordaba las noches en las que la abrazaba para protegerla de las pesadillas, jurándole que jamás permitiría que nadie la hiriera. Y ahora la veía aferrada a un amor que se le escapaba entre los dedos. Rafael, en cambio, había caído en un silencio casi absoluto. Sus días los pasaba en la habitación de invitados, mirando por la ventana como si buscara en el horizonte algo que nunca llegaría. A veces, en sus momentos de mayor lucidez, me decía: «Carmen, no dejes que el orgullo te robe la paz. Perdona antes de que sea tarde». Yo respondía con un leve asentimiento, pero dentro de mí, aún se libraba una batalla. No contra Rafael,
sino contra la parte de mí que había aprendido a endurecerse para sobrevivir. Una tarde encontré a Mateo en la cocina, sentado a la mesa con un cuaderno abierto frente a él. Escribía con trazos torpes, interrumpidos por la tos que lo sacudía de vez en cuando. «¿Qué haces?», pregunté acercándome. Él levantó la vista y sonrió. Esa sonrisa débil pero cálida que siempre conseguía desarmarme. «Estoy escribiendo una carta para Lucía, para cuando ya no esté». Sentí que el aire se me escapaba de los pulmones. Me senté frente a él sin saber qué decir. «No es justo», murmuré. «Ella apenas te encontró. Y ahora...». «La vida rara vez es justa, Carmen», respondió con voz serena. «Pero aún así, volvería a elegirla a ella 1000 veces. Aunque solo me quedaran estos días». Esa noche, mientras la lluvia golpeaba el techo con fuerza, escuché a Lucía llorar en la habitación contigua. Sus sollozos eran suaves, contenidos, como si no quisiera que nadie la oyera. Me levanté de la cama y caminé hasta su puerta, pero me detuve con la mano sobre el pomo. Quería entrar y abrazarla, decirle que todo estaría bien, aunque ambas supiéramos que era mentira. Pero me quedé allí, en silencio, dejando que mi propia tristeza se mezclara con la suya a través de la madera de la puerta. Días después, Mateo ya no tenía fuerzas para levantarse de la cama. Lucía permanecía a su lado, sosteniendo su mano con las suyas, susurrándole palabras de amor, como si con ellas pudiera convencerlo de quedarse un poco más. Me senté en la esquina de la habitación, observando en silencio. Rafael apareció en la puerta, apoyado en el marco, sus ojos cargados de un pesar que nunca lograría expiar. «¿Recuerdas cuando era yo quien estaba en esa cama, enferma y sola?», le dije sin apartar la vista de Mateo. Rafael bajó la mirada, su voz apenas un susurro. «Y yo no estuve. Lo sé». El silencio que siguió fue denso, pero por primera vez en años no estuvo lleno de rencor. Era un silencio de aceptación, de heridas que, aunque nunca cerradas del todo, ya no sangraban. Esa noche, cuando la respiración de Mateo se volvió más lenta, más pesada, sentí que el tiempo se detenía. Lucía le acariciaba el rostro, lágrimas cayendo sin control. «Te amo. No me dejes», susurraba entre sollozos. «No sé cómo vivir sin ti». Mateo abrió los ojos una última vez, sus labios formando una débil sonrisa. «Tú ya sabes cómo amar, Lucía. Eso es vivir». Y con esas palabras, exhaló un suspiro que pareció llevarse toda la pena del mundo. Cuando el amanecer cubrió la casa con su luz suave, Lucía aún estaba sentada a su lado, su cabeza apoyada sobre el pecho, ya inmóvil de Mateo. Me acerqué y la rodeé con mis brazos, sintiendo su cuerpo temblar de dolor. «Mamá», susurró, con la voz rota, «¿por qué duele tanto amar?». No supe qué responderle. Solo la estreché con más fuerza, permitiéndonos a ambas llorar juntas. El aire de la mañana olía a tierra mojada y a flores frescas. El sol apenas se asomaba entre las nubes, proyectando una luz cálida sobre el jardín, donde Lucía y yo estábamos de pie, frente a la pequeña lápida de piedra que ahora llevaba el nombre de Mateo grabado
con letras sencillas. Lucía sostenía un ramo de margaritas blancas entre las manos, las mismas flores que él solía traerle cada domingo. Sus dedos temblaban levemente mientras colocaba el ramo sobre la tumba, y un suspiro profundo escapó de sus labios. «Nunca pensé que un amor tan breve pudiera dejar un vacío tan grande», murmuró, con la voz apenas audible. La miré de reojo. Su rostro, aunque marcado por la tristeza, tenía una serenidad nueva, una madurez que no estaba allí meses atrás. «El vacío duele porque fue real, Lucía», le respondí con un nudo en la garganta. «Porque lo que sentiste con él fue verdadero». Ella se volvió hacia mí, sus ojos llenos de lágrimas, pero esta vez no eran lágrimas desesperadas. Había en ellas un brillo de gratitud, como si en medio del dolor hubiera encontrado un tipo de paz. «Mamá, ahora entiendo lo que querías decirme todas esas veces que intentaste protegerme. Pero también entiendo por qué tenía que vivirlo». Asentí lentamente. A veces, la única forma de aprender sobre el amor es arriesgándose a perderlo. Rafael estaba sentado en el porche, mirando al horizonte con los ojos vacíos. Su enfermedad también lo estaba consumiendo, pero no de la misma forma que a Mateo. A Rafael lo devoraba la culpa, la certeza de que su tiempo se agotaba sin haber logrado reparar las grietas que había dejado atrás. Me acerqué a él y me senté a su lado. Por un momento, ninguno de los dos dijo nada. El silencio era cómodo, cargado de todo lo que ya no hacía falta expresar con palabras. «Carmen», dijo finalmente, con la voz quebrada. «Gracias por permitirme estar aquí al final». Lo miré, y por primera vez en muchos años, sentí que el rencor había perdido su fuerza. «No lo hice por ti, Rafael. Lo hice por Lucía. Y tal vez un poco por mí. Era hora de soltar». Él asintió, sus labios temblando en un intento de sonrisa. «Te hice demasiado daño. Ojalá pudiera volver atrás». «Lo importante no es volver atrás», le respondí. «Es lo que haces con el tiempo que te queda». Con el paso de los días, la casa volvió a un extraño estado de calma. Lucía regresó poco a poco a sus rutinas, aunque sus ojos aún buscaban a Mateo en cada rincón, en cada objeto que había tocado. A veces la encontraba sentada en su habitación, leyendo la carta que él le dejó, sus labios moviéndose suavemente al repasar sus palabras. «Gracias por elegirme, aunque fuera por poco tiempo. Gracias por enseñarme que el amor no tiene edad ni límites. Sé feliz, Lucía. Vive por los dos». Un mes después, Rafael nos dejó mientras dormía, con Lucía sosteniendo su mano y yo sentada al otro lado de la cama. No hubo palabras grandilocuentes ni lágrimas desesperadas. Solo un suspiro, un silencio, y luego la certeza de que al fin había encontrado un poco de paz. Lo enterramos en el mismo cementerio donde descansaba Mateo, a unos metros de distancia. Lucía colocó una flor sobre la tumba de su padre y otra sobre la de Mateo. Dos hombres muy distintos, pero que de algún modo marcaron nuestras vidas de maneras que nunca podremos borrar. El tiempo siguió su curso. La primavera trajo consigo un aire nuevo y el jardín comenzó a llenarse de colores otra vez. Lucía decidió quedarse conmigo en el pueblo un tiempo más. Por las tardes, la veía sentada en el banco de madera con un cuaderno en las manos,
escribiendo. ¿Qué haces? Le pregunté una tarde. Estoy escribiendo sobre nosotros, mamá, respondió con una sonrisa suave. Sobre todo lo que pasó, para que nunca se me olvide. Me senté a su lado y le tomé la mano. ¿Crees que algún día dejará de doler? Me preguntó. No, admití con sinceridad. Pero el dolor se transforma. Un día, cuando menos lo esperes, recordarás y sonreirás en lugar de llorar. Ella apretó mi mano con más fuerza. Lo intentaré. Un atardecer, mientras regábamos las flores, me sorprendí pensando en Mateo, en su risa baja, en la calma que llevaba consigo, en la forma en que miraba a Lucía, como si ella fuera su último milagro. Y también pensé en Rafael, en los años que compartimos, en los errores, en las heridas, pero también en las pequeñas alegrías que, a pesar de todo, habían existido. Comprendí entonces que la vida no se trata de evitar el dolor, sino de aprender a vivir con él, de abrazarlo como una parte inevitable de amar y ser amado. «Mamá», dijo Lucía de repente, interrumpiendo mis pensamientos. ¿Alguna vez pensaste en volver a enamorarte? La miré, sorprendida. Tal vez, respondí con una sonrisa leve. Pero por ahora estoy enamorada de la paz que al fin siento. Ella sonrió también, y por un instante sentí que, a pesar de las pérdidas, estábamos listas para seguir adelante.